Bueno, como ya les estábamos comentando, este es un comparativo entre todas las funcionalidades que tienen los navegadores en Internet, entre los más rápidos y los más funcionales. Para iniciar con la comparación y básicamente para, digamos, hacer un rápido intervalo entre todos los navegadores, les vamos a mostrar pues todos los que son pues, Internet Explorer, Google Chrome, los que son los más ya conocidos, y otros que están un poco en el anonimato, pero que precisamente tienen mucha funcionalidad y mucha velocidad también, muchos recursos para utilizar, que son Maxton, Opera, Firefox y Safari. Entre el comparativo que nosotros podemos hacer, cada uno de los navegadores ofrece, digamos, unas ventajas y otras desventajas. Por un lado, por ejemplo, Safari en su versión para Windows es un navegador que ofrece, digamos, una interfaz bastante fluida, muy rápida, pero que no es muy compatible con algunas páginas o algunos contenidos que vienen en Flash, y todavía está desarrollando esa máxima compatibilidad con los contenidos HTML5. Por ejemplo, esta es una página musical. Anteriormente teníamos, digamos, mucha cuestión extraña ahí con el tema, pero digamos no presentaba mucha inestabilidad en la navegación. Hoy por hoy, digamos, ya muchos de los problemas han sido resueltos y la cuestión funciona perfecto. Uno de los problemas, una de las desventajas que tenemos con Safari es que al momento, por ejemplo, de utilizar el scrolling de los mouse de los portátiles, no funciona. Básicamente esa es una de las grandes desventajas, pero también permite navegación por marcadores, como vemos por acá, creación de pestañas, tiene unos menús rápidos aquí, también muy prácticos. La interfaz de configuración resulta un poco no tan amigable para el usuario, porque a la hora, digamos, de uno buscar funciones de configuración bastante utilizadas por los usuarios, pues resulta un poco complicado, a no ser de la poca costumbre. Pero a la hora de familiarizarse un poco más con el navegador, nos va a entregar bastante funcionalidad. Hay una cosa que ya, pues digamos, lo han mejorado bastante, y es esta cuestión acá de los top sites, que precisamente a la distancia de un clic y pues digamos con unas pestañitas de unos tamaños bastante significativos y bastante referentes, con buen diseño y demás, digamos, nos entregan por un lado los últimos sitios de navegación y también los más visitados. Una cosa bastante práctica, pero una interfaz bastante plana, ¿no? Por ejemplo, a comparación de Google Chrome, que tiene aquí, digamos, el tema de los ¿cómo es? De los favicons para cada una de las páginas, para uno recordar e ir más fácil y directamente al sitio deseado. Pues es esa cuestión, eso es un texto plano, digamos una cuestión bastante complicada ahí, porque las letras son un poco pequeñas y demás. Bueno, finalmente es un navegador bastante funcional, que uno utiliza tantos recursos de la máquina como precisamente los como precisamente Internet Explorer y Google Chrome. A su diferencia, digamos, el motor que tiene para utilizar, digamos, en la interfaz es bastante ligero. Pero no tiene nada descrestante a comparación de los otros. Antes, precisamente, es un navegador que se queda un poco corto en utilidad para el usuario. Tiene aquí, digamos, unos cuantos botones que pues, precisamente se pueden combinar ya con el tema de iTunes y demás. Es precisamente para los usuarios de Apple, que precisamente utilizan a un Windows como interfaz en su PC, en su computador. Digamos, sí ofrece bastante funcionalidad ahí. Tiene enlaces directamente a las tiendas de iTunes, de iCloud y demás, pero es algo que precisamente solo beneficia a los usuarios que utilizan estos servicios, más no a todos en general. Pasamos por aquí por Firefox, un viejo conocido, pero que también ha sido un poco olvidado, ¿no? Tiene muchas funcionalidades como lo que son las macros, esas acciones de autoclick que son un poco aburridas para el usuario, y más para las personas que, por ejemplo, trabajan con herramientas de diseño, herramientas de programación muy avanzadas y demás. Han encontrado precisamente una gran herramienta en Firefox. Y
tienen precisamente muchas ventajas, digamos esto que vemos aquí, son pues precisamente unas macros, unas aplicaciones adicionales que tiene el navegador. En cuanto a la interfaz, Firefox ha mejorado mucho, pero sigue siendo criticado porque digamos su compatibilidad con el tema de los contenidos HTML5 y Flash siguen en desarrollo. Igual es un navegador que es de código abierto, cualquier persona puede alterar lo que viene dentro de él, entonces son muchas cosas ahí que tienen en desventaja, pero digamos a comparación de Safari, que fue el primero que comparamos, es un poco más fluido, tiene aquí la navegación por marcadores y la interfaz de configuración para el usuario es mucho más amigable que la de Safari. Pasando, digamos, pues son múltiples las funcionalidades que se pueden aplicar aquí en Firefox, pues precisamente es un navegador que ya es más para personas que lo pueden utilizar normalmente para las tareas del uso diario, pero precisamente las personas que tengan como, digamos, labores más complicadas como scripts y cosas así, es precisamente el navegador que descarga, es compatible con todo tipo de scripts, de macros que los desarrolladores de código abierto han hecho, y efectivamente es algo que resulta muy práctico para la vida propia. Opera, para mí, una de las mejores opciones que tenemos a la hora de navegar en internet, porque es la perfecta combinación entre practicidad y entre buen aspecto y fluidez en la navegación. Es muy sencillo de utilizar. Aquí vemos pues digamos una parte que tiene muy amigable con el usuario, podemos alterar estos sitios aquí, adicionar lo que nosotros queramos, modificarlos por los que queramos, y resulta muy compatible ahí precisamente con los contenidos Flash y HTML5 que últimamente están sacando. La carpeta la interfaz de descarga también es muy fácil, muy útil. Todo es muy práctico. También tiene una especie de compatibilidad o de ensamble con la interfaz móvil, que es precisamente las personas que tengan Opera móvil, digamos, creando una cuenta, iniciando y simbiotizando las labores te hace tareas como que te guarda el historial en ambos lugares, te deja, digamos, como que te personaliza un poco el tema de la navegación, tanto en el celular como en el dispositivo móvil como en el computador. Entonces, digamos, para mí es muy práctico. También guarda memoria en caché, guarda todo el tema de las cookies, y precisamente que tú no quieras cerrar tu Facebook y simplemente recuerda contraseñas, bueno, toda la cuestión. Por acá vemos el ítem de configuración, también bastante amigable con el usuario, una interfaz más bien muy sencilla, más fácil de utilizar, que a comparación de los navegadores de siempre, que ya están un poco saturados con el tema, y precisamente su motor de funcionamiento es bastante pesado para la máquina, y buscando las alternativas, que es precisamente, digamos, aligerar la carga de recursos para el computador, resulta un poco más optimizado el tema de Opera. Maxton, que es el gran invitado de esta cita, resulta siendo también una gran opción, aunque de pronto, digamos, la opción de personalización y de interfaz con el usuario resulta siendo un poco agreste, ¿no? Tiene, digamos, un diseño un poco no muy limpio, pero en esencia la crítica y las personas que de pronto pueden asumir, digamos, un criterio un poco más profesional con el tema, lo han definido como el navegador más rápido de los rápidos, utilizando también, digamos, el motor de funcionamiento de Internet Explorer. Es algo que han desarrollado esta gente. Se puede combinar, que es crear una cuenta aquí, precisamente como lo ves. Se simbiotiza también con tus dispositivos móviles y demás. Aún, por ejemplo, la desventaja es que no es compatible con Windows 8 para las personas que ya precisamente tienen una usabilidad, digamos, se han familiarizado más con el tema de Windows 8. No, todavía no es compatible con Windows 8 y 8.1, pero precisamente es algo que va avanzando y prontamente lo vamos a tener. El gran favorito de todos y el más conocido, Google Chrome, ya lo conocemos. En el anterior tutorial les había mostrado cómo quitar la publicidad de él, pero bueno, sigue siendo lo de siempre. Es el más funcional, es digamos, el más fluido de todos, más amigable con el usuario, más fácil para configurar. Digamos que sus bordes redondeadas existe para Windows 8, un modo para Windows 8. Es en cuanto a las otras plataformas como Linux y Mac,
también súper compatible, una cosa que pues precisamente la gente de Google se ha encargado de crear el mejor navegador del mundo. Pero precisamente entre tanta cosa que tiene, está empezando a presentar, digamos, unas fallas, unas inestabilidades que, digamos, para el usuario final, que de pronto no tiene esa avanzada en conocimiento, resulta un poco lento a la hora, digamos, de navegar, pero no es nada del otro mundo. Internet Explorer, como para muchos, es precisamente el terror del internet, pero ya no es así. Precisamente el motor de navegación ha cambiado mucho, ahora es mucho más fluido el tema de la navegación. Podemos encontrar que, digamos, los tiempos de búsqueda y demás son muy comparados con el tema de internet con Google Chrome. La cuestión es bastante fluida, y depende precisamente también de la conexión, pero el tema que el Internet Explorer ya no está ocupando tantos recursos como lo hacía antes normalmente, que era una tortura total. Cada vez más digamos, entre las mejoras y las actualizaciones que Microsoft ofrece para Internet Explorer, podemos encontrar un navegador mucho más fluido, con una interfaz más agradable y, digamos, unos complementos que también facilitan la navegación y, digamos, muchas herramientas, como es normal precisamente en todos los navegadores. Aquí haciendo esta comparación que de pronto se ha extendido un poco, pero es una cuestión bastante interesante ver lo que ha pasado con la evolución de Internet Explorer, que antes precisamente de ser digamos, el navegador que más ocupaba recursos, ahora precisamente es que está en un plano muy competitivo. Entonces, pues, entendiéndose que, digamos, pues todas las personas utilizan Google Chrome por excelencia, o en su defecto Firefox, tenemos más opciones aún hoy, precisamente con Opera. Es un navegador mega fluido, mega práctico, mega rápido todo. Maxton, un poco menos agradable para lo visual, pero también súper práctico y súper compatible con muchas cosas. Safari, que en su versión de Windows precisamente ofrece un óptimo servicio, y Internet Explorer, que ha sido mejorado. Bueno, amigos, entre la comparación y la recomendación en cuanto al navegador más rápido del mundo, yo diría que precisamente entre velocidad, Maxton es un navegador que precisamente navega que utiliza los recursos del computador de forma muy práctica, y en cuanto a velocidad, Maxton es el rey. Funcionalidad y practicidad total, finalmente Google Chrome es el elegido, por, digamos, no demeritar el trabajo que Microsoft ha venido haciendo. Internet Explorer es un navegador que precisamente ahorita está gozando de buena velocidad y de practicidad también en el momento, pero yo lo daría más, digamos, en cuanto a gestiones complementarias. Internet Explorer, para, digamos, con páginas que a veces no abren en Google Chrome, o cuando precisamente encontramos un problema que compatibilidad o cosas así, Internet Explorer es la respuesta para esas páginas complicadas, esas páginas que se demoran mucho, esas páginas que presentan inestabilidad y demás. Internet Explorer es la respuesta. Firefox, un viejo conocido, y el de lo más práctico, lo más funcional en cuanto a tema laboral se refiere. Al ser de código abierto, precisamente son muchas las ventajas que, digamos, empresas que bloquean el servicio de internet total, digamos, como páginas como Facebook, Twitter. Este navegador tiene, digamos, en su base de funcionamiento una herramienta que ayuda a saltar los cortafuegos y demás. Entonces, en algunos de esos momentos que quieres como entrar a Facebook, que quieres como entrar a alguna página y que de pronto, precisamente porque estás en la empresa, te lo bloquean y demás, con Firefox y ayuda a algunos plugins más adicionales, pues puedes hacer la tarea un poco más fácil. Safari, pues, digamos, es en el momento en que precisamente seas usuario Apple de alguna de sus aplicativos y demás, pues precisamente vas a lograr un ensamble entre tu dispositivo móvil, tu tableta o tu Mac, y tus servicios de Apple, y precisamente vas a lograr el mayor nivel de practicidad, pero básicamente es con los servicios de Macintosh. Entonces, también en cuanto a la interfaz de Windows, resulta, digamos,
óptima en el sentido de que, digamos, no tiene falla, pero, pero digamos, no es mi predilecto, ¿no? Amigos, bueno, esta ha sido la conclusión en cuanto al navegador más rápido del mundo.